Buenas tardes, mi nombre es Alonso Lowe. Permíteme narrarte la siguiente historia. Wisconsin, el corazón de América, un lugar de praderas tranquilas, lagos serenos y comunidades pequeñas y unidas. Pero en 1957, en un pueblo llamado Plainfield, esta postal idílica fue hecha a pedazos, revelando una oscuridad tan profunda que reescribiría las reglas del terror. Su nombre era Edward Theodore Gain, un hombre tímido, reservado. Nadie lo notaba, nadie lo temía, y sin embargo, sus actos no solo aterrorizaron a una nación, sino que plantaron la semilla de la que brotarían los monstruos más icónicos de Hollywood. Allí, en esa granja aislada, lo impensable se hizo real. Ed Gein solo fue condenado por 2 asesinatos, pero fue un profanador de tumbas con una macabra obsesión que lo llevó a crear un ajuar de horror. Su historia es la prueba de que a veces el horror más retorcido no viene de la ficción, sino del vecino de al lado. Esta es la crónica de cómo un hombre solitario se convirtió en el monstruo que inspiró a Norman Bates, Leatherface y Buffalo Bill, y cómo su legado sigue atrayendo la mirada del mundo, incluso en la era moderna. Para entender al carnicero de Plainfield, debemos regresar a sus inicios. Edward Theodore Gain nació el 27 de agosto de 1906 en La Crosse, Wisconsin. Su familia estaba compuesta por su padre, George, un hombre débil y alcohólico, su hermano mayor, Henry, y la figura central y dominante de su vida, su madre, Augusta Gain. Augusta era una mujer de convicciones religiosas férreas y extremas. Su visión del mundo era simple y brutal. El mundo estaba lleno de pecado, el sexo era una depravación y todas las mujeres, excepto ella, eran instrumentos del diablo o Jezabeles. Para proteger a sus hijos de la corrupción del exterior, Augusta aisló a la familia en una granja remota en Plainfield. Allí, las lecciones diarias de Ed y Henry no eran de amor, sino de temor, sermones constantes sobre la condenación eterna. Ed, tímido y socialmente inepto, absorbió la misoginia y el fanatismo de su madre como si fueran la única verdad. El vínculo de dependencia que desarrolló hacia Augusta era patológico. Ella era su guardiana, su Dios y su juez, su mundo entero. En 1940, el padre de Ed, George, murió de un ataque al corazón. El control de Augusta se hizo absoluto. 4 años después, en 1944, ocurrió una tragedia. Ed y Henry estaban quemando maleza en la propiedad cuando el fuego se salió de control. Aunque el incendio fue extinguido, Henry Gain fue hallado muerto cerca. Oficialmente, la causa fue asfixia por el humo. Sin embargo, Henry se había atrevido a criticar a Augusta en presencia de Ed. La policía no sospechó, pero la muerte de Henry dejó a Ed a solas con la única persona que importaba realmente. Un año después, en 1945, la base de la existencia de Ed se desmoronó. Augusta Gain murió a causa de un derrame cerebral. Ed Gain, con 39 años, se quedó solo en la granja familiar. La casa de su infancia se convirtió en una prisión. Para preservar el recuerdo de su madre, Ed tapió y selló las habitaciones de la planta baja, incluida la sala de estar y el dormitorio de Augusta. Estos espacios permanecieron intactos, como un macabro museo. El resto de la casa se hundió en la inmundicia y el deterioro. La soledad, combinada con la pérdida de su única figura moral y sexual, fue el catalizador que desató su descenso a la locura. Tras la muerte de Augusta, la obsesión de Ed por su madre y el cuerpo femenino comenzó a manifestarse de la forma más grotesca. Incapaz de aceptar la pérdida y temeroso de las mujeres vivas, Gain se dirigió a las únicas mujeres que su madre le había permitido tocar: las muertas. A finales de la década de 1940, Ed Gein comenzó a profanar tumbas en los cementerios locales. Se cree que exhumó a al menos 9 cadáveres de mujeres de mediana edad que, en su mente enferma, se parecían a su madre. No era un ritual, era una necesidad. Su objetivo, los cuerpos. Se llevaba los restos a la granja, donde comenzó a experimentar con ellos, impulsado por sus lecturas de libros de anatomía y relatos sobre las atrocidades nazis. No buscaba un placer sexual típico, sino una forma de convertirse en su madre o crearla a partir de los restos. La granja Gain se convirtió en un taller de pesadilla. Ed, el manitas de pueblo, aplicó sus habilidades de artesano a la carne y los huesos humanos, creando objetos que desafían la comprensión. Tazones hechos con cráneos, pantallas de lámparas cubiertas con piel facial, cinturones de pezones, asientos de sillas tapizados con piel y el hallazgo más infame, un traje de mujer compuesto por piel que supuestamente usaba Gain en un intento de transformarse en su madre.
Durante casi 10 años, Ed Gein llevó una doble vida. De día, un tipo raro, sí, pero servicial, hacía trabajos, cuidaba a niños del vecindario. De noche, un necrófago que vivía en un circo de horror. Los vecinos de Plainfield hablaban de él como alguien extraño pero inofensivo. La gente, incluso los que sospechaban de su excentricidad, nunca imaginaron la magnitud de su demencia. Solo 2 personas, 2 víctimas, rompieron la barrera de la tumba: Mary Hogan y Bernice Gurdon. La primera víctima confirmada de Ed Gein fue Mary Hogan, la dueña de una taberna en Pine Grove. Desapareció en 1954. Ed, un cliente habitual, le disparó con un rifle. La policía la buscó, pero el misterio quedó sin resolver. En un pueblo pequeño, la desaparición de Mary generó habladurías y miedo, pero nadie apuntó al temido Ed Gein. El 16 de noviembre de 1957, el horror golpeó Plainfield de nuevo. Bernice Gurdon, dueña de la ferretería local, desapareció. Su hijo, Frank Gurdon, encontró la tienda vacía, una mancha de sangre en el suelo y el registro de la caja registradora abierto y vacío. Frank recordó que Ed Gein había estado en la tienda un día antes, preguntando por anticongelante. La policía centró su atención en Gein. El sheriff del condado, Arthur Schley, fue a la granja. Lo que encontró allí desafió toda descripción. En el cobertizo de la granja, los agentes encontraron el cuerpo decapitado y viscerado de Bernice Gurdon, colgado boca abajo como un ciervo recién cazado. La cabeza de Gurdon estaba dentro de la casa. El resto del descubrimiento fue una incursión en el infierno personal de Gein. Las autoridades confiscaron docenas de objetos hechos con restos humanos. Los detalles son demasiado gráficos para narrarlos por completo, pero la lista incluía máscaras hechas con piel facial, una calavera convertida en cenicero, una caja de zapatos con partes íntimas, los labios de Mary Hogan. Ed Gein confesó haber desenterrado y mutilado los cuerpos del cementerio y finalmente confesó los asesinatos de Mary Hogan y Bernice Gurdon. Gein afirmó que nunca tuvo relaciones sexuales con los cadáveres, simplemente se sentía impulsado a crear a partir de ellos, a darles vida de una manera distorsionada. La noticia de los hallazgos en la granja Gein de Plainfield se extendió como la pólvora. El carnicero de Plainfield se convirtió en una sensación nacional y por primera vez el público tuvo que enfrentarse a una forma de locura criminal que no encajaba en ninguna categoría previa. Inicialmente, Edward Gein fue declarado legalmente demente e incapaz de ser juzgado. Fue ingresado en el Hospital Central Estatal para Criminales Dementes. En 1968 se le consideró apto para enfrentar el juicio por el asesinato de Bernice Gurdon. El jurado lo declaró culpable, pero debido a su demencia legal, fue sentenciado a pasar el resto de su vida en instituciones psiquiátricas. Ed Gein pasó sus últimos años en el Hospital Psiquiátrico de Mendota, en Madison. Se le describía como un paciente modelo, un anciano tranquilo que hacía manualidades. El hombre que había aterrorizado a una nación envejeció en el silencio de un pabellón. Edward Theodore Gein murió de cáncer de pulmón el 26 de julio de 1984. A los 77 años, fue enterrado en una tumba sin marcar en el cementerio de Plainfield, junto a su familia, incluida la mujer cuya muerte lo había enviado a ese camino de oscuridad, su madre, Augusta. Su granja, la escena de sus crímenes, se quemó hasta los cimientos poco antes de ser subastada. Un final poético y liberador para un lugar manchado por el horror. But this house and the personal belongings of Ed Gein will be conspicuously absent. Call it an act of God or whatever you will. The main attraction will be missing, reduced to a mass of rubble by a mysterious fire. El legado de Ed Gein no terminó con su muerte. Su historia, la del vecino tranquilo que esconde un horror inimaginable, caló hondo en la psique americana y se convirtió en el arquetipo del asesino en serie moderno en la cultura popular. Su influencia fue inmediata y transformadora. Psicosis de 1960, la conexión más directa, el personaje de Norman Bates, un hombre solitario y reprimido, obsesionado con su madre controladora, es la viva imagen ficticia de Ed Gein. La matanza de Texas de 1974, el asesino, Leatherface, quien usa una máscara de piel humana y vive en una granja familiar llena de restos macabros, bebe directamente de los macabros trofeos de Gein. El silencio de los corderos de 1991, el asesino Buffalo Bill, quien desolla a sus víctimas para confeccionar un traje de mujer, es un eco directo y perturbador del atuendo de piel de Gein.
Décadas después, el interés por Ed Gein persiste, atrayendo a una nueva generación de espectadores a su inquietante historia. Recientemente, el mundo volvió a posar su mirada en Plainfield con el estreno de Monstruo, la historia de Ed Gein en Netflix. El actor Charlie Hunnam enfrentó el desafío de interpretar a este personaje tan misterioso y perturbador. Conocido por su versatilidad actoral, Hunnam trabajó a fondo para explorar las complejidades psicológicas y emocionales de un hombre catalogado como un monstruo. Para dar vida a Ed Gein, Hunnam, en una entrevista para Interview Magazine, reveló que realizó una investigación sobre la vida del asesino, estudiando documentos históricos, entrevistas y análisis psicológicos. El actor explicó que fue importante para él entender la mente de Ed Gein y no limitarse a representar sus crímenes de manera superficial. Esta serie, parte de la antología que ya exploró a figuras como Jeffrey Dahmer, demuestra que el caso Gein sigue siendo un punto de referencia para entender la psicopatía. La producción de Netflix busca no solo narrar los horribles crímenes, sino también analizar cómo un hombre pudo descender a tal nivel de depravación, poniendo el foco en la influencia de su madre Augusta y la soledad que lo consumió. Es un recordatorio de que la verdad, a menudo, es más impactante que la más retorcida de las ficciones. Ed Gein fue y sigue siendo el epítome del monstruo hecho por sí mismo, cuya maldad se desarrolló en el aislamiento, alimentada por la obsesión y la represión. Su historia es una advertencia constante. La verdadera oscuridad a menudo se esconde a plena vista, detrás de la fachada más inocente. Si llegaste hasta aquí, déjame agradecerte. Espero que este video y esta historia te hayan gustado. Si fue así, no olvides dejarme un like y una suscripción, ya que eso me ayudaría a seguir trayendo contenido como este. Déjame en los comentarios tus opiniones sobre este caso. Te estaré leyendo. Nos vemos en un siguiente video. Work all night at that then? I should think you have. That's right. What would you do with the sexual part? That, yeah. One was painted, they said. Oh, that one, when they died, I just put the thing over it. The virgin light, When did you start? Like I say, might be 4 years. So there's a bunch of photographers from the newspapers want to take a picture. You want to take a picture? No, it's not yet. Till we get paid the state law. Would you enjoy it while you were doing it? What's the worst part of it? I really didn't care. I moved better, restless. When you dig these graves up, you were kind of in the haze too, is that it? That's what I could do, just how you do it. And then one time you said you kind of realized what you were doing and you covered her up without taking anything. That's right. What would you do with the sexual part then? Then the box that in. And what would you do with the head? That must have been taken from reading about magazines and everything. Taking the flesh off like a headhunter. Mr. Salmon, what kind of a man did you know? Well, the man is a nice man, just like anybody else. The only difference, I'd say, the man, he seems to be a little odd. Have you ever been in the man's house? No, sir. Never been in there. I'd like to talk about I always figured he would get perfectly harmless and rather simple. Trabajas muy rápido. Perdón, madre. Solo hazlo lento y firme.